Mateo 3, del 1 al 6. El más grande entre los hombres, por John MacArthur. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Un joven me preguntó en cierta ocasión en una conferencia: ¿qué hace que una persona sea grande? No se me ocurrió una buena respuesta en ese momento, pero comencé a pensar en el asunto. A los ojos del mundo, aspectos tales como nacer en una familia famosa, rica o influyente trae cierta medida de grandeza simplemente por herencia. Ganar mucho dinero es otra característica de la grandeza en el mundo, como lo son los últimos títulos académicos, experiencia en algún campo sobresaliente, habilidad atlética, talento artístico, altos cargos políticos o militares, entre otras cosas más. No obstante, por esos criterios ni siquiera Jesucristo fue grande. Aunque él manifestó incomparable sabiduría y poder, nació en el seno de una familia común y corriente y su padre era un simple carpintero. Incluso después que creció, Jesús no era dueño de un negocio, una manada de ganado vacuno o bovino o una casa, o ni siquiera una tienda. Él declaró: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Mateo 8:20. Jesús tenía poca o ninguna educación formal, ningún cargo político, ni logros artísticos, en resumen, casi ninguna característica de lo que el mundo considera grandeza. Juan el Bautista tenía aún menos características de la grandeza según el mundo de las que Jesús poseía. Sin embargo, el Señor llamó a Juan el hombre más grande que alguna vez había vivido hasta ese momento. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mateo 11:11. Juan fue más grande que Noé, Abraham, Isaac, Jacob o José, más grande que Moisés, Elías, David o cualquiera de los otros hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Juan fue más grande que cualquiera de los reyes, emperadores, filósofos o líderes militares de la historia. Sin embargo, al igual que Jesús, nació en una familia sencilla y desconocida. Su padre, Zacarías, era uno de los muchos sacerdotes que se turnaban para ministrar en el templo, cuando de acuerdo a una programación le correspondía a su clase o división el turno de servir. Su madre, Elizabeth, también era de la tribu sacerdotal de Leví y descendiente del primer sumo sacerdote, Aarón. Pero había muchos de los tales descendientes, la mayoría de los cuales no tenían lugar de dignidad o reconocimiento especial. Esa era la herencia familiar de Juan. Cuando creció, tal vez a partir de sus años de adolescencia, Juan el Bautista se fue a vivir en el desierto de Judea, subsistiendo de un modo muy parecido a un ermitaño y abandonado hasta la poca posición social y económica que tenía. No obstante, Lucas escribió de él que será grande delante de Dios. Lucas 1:15. Las razones para tan superlativos elogios pueden verse en el 3 del versículo 1 al 6, donde Mateo ofrece una breve descripción de la vida y la obra de Juan el Bautista, y donde también muestra que el ministerio de este hombre era, sin embargo, otra prueba de la realeza de Jesús. En el capítulo 1 se muestra la realeza de Jesús por su nacimiento, por ser descendiente de la línea real de David y por su milagrosa concepción. En el capítulo 2 su realeza se muestra por las circunstancias que rodearon su nacimiento, el homenaje de los magos, el odio de Herodes, la milagrosa protección de Dios para el niño Jesús. Ahora se nos muestra la evidencia a través del precursor que anunció la llegada del rey.
El hombre más grande que había vivido lo era principalmente porque fue el heraldo del Mesías, el único que era aún más grande. La grandeza de Juan se relacionaba con su llamado. En tiempos antiguos era común que un precursor precediera la llegada del monarca a fin de anunciar su venida y preparar su seguridad y su viaje apropiado. Con un séquito de siervos, el precursor se aseguraría de que el camino fuera lo más tranquilo y despejado posible. Debían llenarse los baches, retirarse las rocas y los escombros, y quemarse o esconderse la basura antiestética. Mientras el grupo viajaba junto y trabajaba, el precursor anunciaba la venida del rey a todos los que hallaba a su paso. Su doble deber era proclamar y preparar. Y eso es lo que el ministerio de Juan hizo por Jesucristo, el gran Rey de Dios. Al presentar al precursor de Cristo, Mateo nos muestra el hombre, el mensaje, el motivo, la misión, el estilo de vida y el ministerio. Primero, el hombre. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Versículo 1. En aquellos días sirve como una transición entre los capítulos 2 y 3. Se trataba de una frase literaria común que indicaba el tiempo general en que ocurrían los acontecimientos que se estaban describiendo. Habían transcurrido casi 30 años entre el momento en que José se llevó al niño Jesús y su madre a Nazaret y el inicio del ministerio público de Juan. Solamente Lucas nos dice algo de la vida de Jesús durante los años intermedios, aparte de ese breve relato. La Biblia no dice nada. Juan era un nombre judío común en tiempos del Nuevo Testamento y es la forma griega del hebreo Yohanan, que significa Jehová o Yahvé es misericordioso. Bautista o el Bautista, en griego baptistes, significa aquel que realiza un acto. Fue un epíteto que le dieron porque bautizar era una parte muy importante y obvio del ministerio de este hombre. Tanto el padre como la madre de Juan eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, y al igual que Sara antes que Isaac fuera concebido, Elizabeth estaba más allá de los años fértiles normales. Un día en que el padre de Juan realizaba su función sacerdotal en el templo, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. El ángel procedió a decirle a Zacarías: Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Dios mismo le puso nombre a Juan, y lo apartó para la grandeza aún de que fuera concebido. Juan sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y haría que muchos de los hijos de Israel se convirtieran al Señor, Dios de ellos. Lucas 1:15 al 16. Lo más maravilloso de todo es que Juan iría delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El mismo padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, declaró que su hijo, profeta del Altísimo, será llamado porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Versículos 67 y 76. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en los lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Versículo 80. Ese fue Juan. Su concepción fue milagrosa, fue lleno del Espíritu Santo antes de que naciera, fue grande delante de Dios y debía ser el precursor del Mesías, anunciado y preparando al pueblo para su venida. Por tanto, no es extraño que Jesús declarara: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mateo 11:11. Ese gran hombre fue para el gran rey un emisario diseñado y elegido de manera soberana. Vino de la palabra en griego paraginomai, para indicar una llegada oficial como la de los magos o la aparición pública de un líder o maestro. Durante 30 años, tanto Juan como Jesús habían vivido en relativo anonimato. Ahora la venida del heraldo significaba la llegada del rey. El inicio del ministerio de Juan señaló el principio del ministerio de Jesús. Predicando viene de keruso, cuyo significado principal es anunciar.
La palabra se usa para el funcionario cuyo deber era proclamar en voz alta y de manera extensa la venida del rey. Mateo también utiliza ese término con referencia a Jesús y los apóstoles. Juan conocía su posición y tarea. Nunca buscó ni aceptó honra para sí mismo, sino solo para aquel cuya venida anunciaba. Sin duda, desde niño le habían contado muchas veces el anuncio que el ángel hiciera de su nacimiento y el propósito que tenía, propósito del que nunca dudó ni trató de sacar reconocimiento o provecho personal, y al que nunca comprometió. Al ser cuestionado por los sacerdotes y levitas que habían sido enviados desde Jerusalén para preguntarle su identidad, Juan replicó: «Yo no soy el Cristo». Juan 1:19. También negó ser Elías y el profeta. Cuando le persistieron en saber quién era, él simplemente reveló: «Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor», como dijo el profeta Isaías. La pregunta acerca de si él era el Elías presenta una verdad importante. Aún hoy día, en toda ceremonia ortodoxa de la Pascua, se reserva una copa en la mesa para Elías. En la circuncisión de los bebés judíos ortodoxos se coloca una silla para Elías. La expectativa es que si Elías viniera y se sentara en la silla o bebiera de la copa, la llegada del Mesías sería inminente. Esa creencia se basa en Malaquías 4, versículos 5 y 6, en que el profeta predice: «He aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres». Sin embargo, según él mismo atestigua, Juan el Bautista no era el literal resucitado Elías que la mayoría de los judíos de su época esperaba, o que muchos de nuestra época esperan, pero él realmente fue Elías el que el profeta Malaquías predijo que vendría. Lucas 1:17 confirma eso cuando expresa que Juan irá delante de él con espíritu y el poder de Elías. Que Elías que comúnmente esperaban los judíos no era Elías del plan de Dios fue revelado claramente por el mismo Jesús después de que Juan el Bautista fuera encarcelado y asesinado. A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Mateo 17:11 al 13. Puesto que los judíos rechazaron a Juan el Bautista como Elías verdadero que había de venir, impidieron el cumplimiento total de la profecía como Dios la había dado originalmente a través de Malaquías. Jesús explicó: «Si quiereis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir». Mateo 11:14. Sin embargo, Juan no solo no fue aceptado, sino que fue despreciado, encarcelado y decapitado. Debido a que no fue recibido por la gran masa del cuerpo escogido de Dios, Juan no pudo ser Elías, y por tanto hay un Elías aún por venir. Algunos intérpretes creen que será uno de los dos testigos de Apocalipsis 11, pero no podemos estar seguros. Sea como sea, Juan el Bautista fue rechazado como el Elías venidero. Y así como el precursor fue rechazado, también lo fue el rey a quien anunciaba. Juan fue decapitado y Jesús fue crucificado. Por tanto, Israel fue dejado a un lado y el reino fue pospuesto. Todo acerca de Juan el Bautista fue único y asombroso. Su repetida aparición pública, su estilo de vida, su mensaje, su bautismo y su humildad. Nació de una madre que era estéril, era sacerdote por herencia, pero se convirtió en un profeta. Abandonó su ministerio terrenal por el bien de su Padre Celestial. Después de pasar la mayor parte de su vida en el desierto, en el momento oportuno, Dios le habló al corazón y comenzó a pregonar el mensaje de que Dios le había entregado en ese desierto, anunciar la venida del Rey. El lugar principal del ministerio de Juan, así como su lugar principal de preparación, estaba en el desierto de Judea. Según las normas y los procedimientos del mundo, la llegada de un rey o de un gran personaje de cualquier tipo es proclamada y preparada con gran derroche, pompa y fanfarria. Incluso el anunciador se viste con su ropa mejor, se aloca en los mejores hoteles, contacta solamente a las mejores personas y hace preparativos para la visita del monarca solo a los mejores lugares.
Pero ese no era el plan de Dios para el anunciante de su hijo. Juan el Bautista nació de padres desconocidos. Se vestía de manera extraña, incluso para su época, y llevó a cabo su ministerio principalmente en lugares remotos y poco atractivos. No obstante, nada de eso fue incidental o circunstancial. Fue simbólico del ministerio de Juan llamar al pueblo a alejarse del sistema religioso corrupto y muerto de su época. Lejos del ritualismo, la mundanalidad, la hipocresía y la superficialidad, Juan llamó a los judíos a alejarse de Jerusalén y Jericó, alejándose de las ciudades y yendo al desierto, donde la mayoría de los individuos no se molestarían en ir si no fueran buscadores serios. Juan los llevó lejos donde fueran libres para escuchar, pensar y reflexionar, sin las distracciones ni los líderes engañosos a los que estaban acostumbrados a seguir. En un lugar al parecer tan desolado pudieron comenzar a ver la grandeza de este hombre de Dios e incluso la mayor grandeza de aquel cuya venida anunciaba. El mensaje. El mensaje que Juan proclamó era sencillo, tanto que podía fácilmente resumirse en una palabra: arrepentíos. La palabra griega metanoe, detrás de arrepentíos, significa más que sentir remordimiento o tristeza. Significa dar la vuelta, cambiar de dirección, cambiar de manera de pensar y la voluntad. No denota simplemente un cambio cualquiera, sino siempre un cambio de lo malo a lo bueno, de alejarse del pecado y entrar a la justicia. En su excelente comentario sobre Mateo, John Brodus observa: siempre esta palabra griega se usa en el Nuevo Testamento. La referencia es a cambiar el modo de pensar, haciendo referencia al propósito de salir del pecado e ir hacia la santidad. El arrepentimiento implica dolor por el pecado, pero dolor que lleva a un cambio de pensamiento, deseo y conducta de vida. Pablo declara la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, 2 Corintios 7:10. Por tanto, el mandato de Juan, arrepentíos, podría traducirse convertíos. El mensaje de Juan de preparación para la venida del Rey era de arrepentimiento, conversión y exigencia de una vida totalmente distinta. Esa debía haber sido una sorprendente noticia para los judíos, que creían que como pueblo escogido de Dios, los hijos de Abraham, el pueblo del pacto, merecían y estaban incondicionalmente seguros del Rey prometido. Al saber lo que debían haber estado pensando, Juan les dijo más tarde a sus oyentes: no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Capítulo 3, versículo 9. Dios no estaba interesado en la herencia humana de su pueblo, sino en su vida espiritual. Juan estaba expresando: lo que el Rey quiere de ustedes es que hagan un cambio totalmente radical en su manera de ser, que se conviertan por completo, que cambien por completo. Dios llama a un cambio y una transformación radical que afecta a la mente, la voluntad y las emociones, todo el ser. El planteamiento de Juan era simple: ustedes están en la misma condición que los gentiles. No tienen derecho al reino a menos que se arrepientan y se conviertan del pecado a la justicia. Los llamó a un arrepentimiento verdadero que da como resultado el fruto de una vida convertida, y eso incluye el bautismo en agua. Negarse a arrepentirse traerá como resultado un castigo severo, según lo demuestra Mateo 11, 20 al 24 y 12, 38 al 41. Arrepentimiento fue exactamente el mismo mensaje con que Jesús comenzó su predicación y los apóstoles empezaron sus propios mensajes. Jesús proclamó: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 6:12 declara de los 12: y saliendo a predicar que los hombres se arrepintiesen. En su sermón de Pentecostés, las palabras finales de Pedro fueron: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos 2:38. La estrecha relación entre el arrepentimiento y la conversión también se indica en los textos que no usan específicamente la palabra arrepentimiento, pero transmiten la misma idea, como Mateo 18:3 y Lucas 14:33. La mejor manera
La mejor declaración resumida podría corresponder a Pablo en Hechos 26:20, donde establece que el objetivo de su ministerio era que los hombres se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. 3. El motivo. El motivo que Juan dio para arrepentirse fue: el reino de los cielos se ha acercado. El pueblo debía arrepentirse y convertirse porque el rey iba a venir y él merece y requiere nada menos que eso. Quienes no se arrepienten ni se convierten no pueden darle al Rey Celestial la gloria que él merece. No le pertenecen al Rey Celestial y no son aptos para el reino celestial. Después de 400 años el pueblo de Israel volvió a oír el mensaje profético de Dios. La profecía de Malaquías fue seguida por 4 siglos de silencio, con ningún mensaje nuevo o directo de parte del Señor. Ahora, cuando el mensaje de Dios volvió a venir a Israel proclamando la venida del Rey, no se oyó el mensaje esperado de gozo, consuelo y celebración, sino de advertencia y reproche. El reino se ha acercado, esperando abrirse el paso, pero Israel no estaba listo para ese reino. A pesar de muchas advertencias similares hechas por los profetas, gran parte del pueblo y la mayoría de los dirigentes no estaban preparados para el mensaje de Juan. Lo que él hacía era sorprendente, inesperado e inaceptable. Era inconcebible para ellos que como pueblo de Dios no tuvieran nada que hacer para heredar el reino divino, sino simplemente esperarlo y aceptarlo. El Mesías era el Mesías de ellos, el Rey era el Rey de ellos, el Salvador era el Salvador de ellos, la promesa era la promesa de ellos. Todo judío estaba destinado al reino y todo gentil estaba excluido, a excepción de un puñado simbólico de prosélitos. Ese era el pensamiento judío común de la época, el cual Juan destrozó por completo. Pero el mensaje de Juan era el mensaje de Dios, y no lo suavizará ni lo confundiría con los populares conceptos erróneos ni con los engaños de su propia época y de su propio pueblo. Él no tenía más mensaje que la palabra de Dios, pues no proclamó otro reino que el reino de Dios, y no hizo más preparación que la preparación de Dios. Tal vez era el arrepentimiento, la norma de Dios no cambiaría. Incluso si todos los judíos quedaran excluidos y todos los gentiles se salvaran. Dios sabía que algunos judíos se salvarían, pero ninguno aparte del arrepentimiento y la conversión personal. Aunque la frase exacta no se encuentra allí, el reino de los cielos es básicamente un concepto del Antiguo Testamento. David declara que Jehová es rey eternamente y para siempre, que de su reino es reino eterno y su señorío es en todas las generaciones. Daniel habla del Dios del cielo que levantará un reino que no será jamás destruido. Un reino que es un reino sempiterno. El Dios del cielo es el Rey del cielo y el reino celestial es el reino de Dios. Mateo usa 32 veces la frase del reino de los cielos y es el único escritor del Evangelio que lo usa del todo. Los otros 3 usan el reino de Dios. Es probable que Mateo usara el reino de los cielos porque era el más comprensible para sus lectores, principalmente judíos. Los judíos no pronunciaban el nombre de Dios, Yahweh o Jehová, y a menudo sustituían cielo cuando se referían a él, así como nosotros hacemos en expresiones tales como el cielo me sonría hoy. No hay ninguna diferencia significativa entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Una frase hace hincapié en el gobernante soberano del reino y la otra resalta el reino mismo, pero ambos son el mismo reino. Mateo 19:23 confirma la igualdad de las frases al usarla de modo intercambiable. El reino tiene 2 aspectos, el externo y el interno, los cuales se hablan en los evangelios. Tales aspectos son evidentes a medida que avanzamos a través de Mateo. En el sentido más amplio, el reino incluye a todos los que profesan reconocer a Dios. La parábola que Jesús contó sobre el sembrador representa el reino que incluye tanto a creyentes verdaderos como a superficiales. Mateo 13:3-23. Y en su siguiente parábola, en el versículo 24 al 30, incluye tanto al trigo, verdaderos creyentes, como a la cizaña, falsos creyentes. Ese es el reino externo, el que podemos ver, pero no podemos evaluar exactamente nosotros mismos porque no podemos conocer los corazones de las personas.
El otro reino es el interno, el reino que incluye solo a los verdaderos creyentes, solo aquellos que, así como Juan el Bautista predicaba, se arrepintieran y se convirtieran. Dios rige sobre ambos aspectos del reino y un día separará finalmente lo superficial de lo real. Mientras tanto, permite que los charlatanes se identifiquen externamente con el reino de Dios. Del gobierno real de Dios sobre los corazones de los hombres y sobre el mundo puede pensarse como si tuviera una serie de fases. La primera es el reino profetizado, tal como el predicho por Daniel. La segunda fase es el reino presente, que existía en la época de Juan el Bautista y que él menciona. Se trata del reino del que Juan y Jesús dijeron que se ha acercado. La tercera fase podría referirse como al reino intermedio, el reino que resultó a causa del rechazo que Israel hizo a su rey. El rey volvió al cielo y su reino en la tierra ahora existe solo en la forma misteriosa. Cristo es Señor de la tierra en el sentido de ser su creador y gobernante final, pero actualmente no ejerce su voluntad divina y plena sobre la tierra. Él está, por así decirlo, en un exilio voluntario en el cielo hasta que sea hora de regresar. Reina solo en los corazones de aquellos que lo conocen como Salvador y Señor. Para ellos el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. La cuarta fase puede describirse como el reino manifiesto, en el que Cristo gobernará de modo físico, directo y total en la tierra durante 1000 años, el llamado milenio. Ese reino él regirá tanto externa como externamente sobre toda la humanidad e internamente en los corazones de aquellos que le pertenecen por fe. La quinta y última fase es el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, del cual será otorgada amplia y generosa entrada a todos los que le pertenecen. Segunda de Pedro 1:11. Si Israel, el pueblo de Dios, hubiera aceptado a su rey cuando vino por primera vez, no habría reino intermedio. El reino que se ha acercado se habría convertido en el reino de 1000 años, el cual a su vez habría ingresado en el reino eterno, pero debido a que lo mataron al precursor del rey y después al rey mismo, el reino milenial y en consecuencia el reino eterno fueron soberanamente propuestos. Número 4. La misión. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La misión de Juan el Bautista había sido descrita mucho tiempo antes por el profeta Isaías. Isaías 40:3-4. Aquí Mateo vuelve a resaltar la profecía cumplida en la venida de Jesucristo como el Rey divino. Pero como precursor del gran Rey, Juan no limpió de obstáculos los caminos y las sendas, sino que trató de eliminar de los corazones de los hombres los obstáculos que los alejaban del Rey. El camino del Señor es el sendero del arrepentimiento, de volverse del pecado a la justicia, de convertir las sendas morales y espirituales que están torcidas en unas que están derechas, que sean aptas para el Rey. Isaías continúa: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Isaías 44:5. El llamado de la voz de Juan que clama bontos en el desierto de Judea era el grito de urgencia que ordenaba al pueblo arrepentirse y confesar el pecado y la necesidad de un Salvador. Sus sendas, en griego tribus, son conocidas según indica el término griego, porque están claramente reveladas en la Biblia. El estilo de vida. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Juan debía haber sido un personaje sorprendente para quienes lo veían. Afirmaba ser el mensajero de Dios, pero no vivía, no se vestía ni hablaba como los demás líderes religiosos. Tales líderes eran adecuados, bien vestidos, bien alimentados, sofisticados y mundanos. Es obvio que a Juan no le importaba ninguna de esas cosas, e incluso insistió en renunciar a ellas. Su vestido de pelo de camello y su cinto de cuero alrededor de sus lomos eran tan sencillos y descoloridos como el desierto que vivía y predicaba. Su ropa era práctica y duradera, pero estaba lejos de ser cómoda o de estar a la moda. Él se parecía mucho al primer Elías en ese sentido, según de Reyes 1:8.
Su dieta era langostas y miel silvestre. Era tan austera como su ropa era nutritiva, pero nada más. La ropa, la comida y su estilo de vida de Juan eran en sí un reproche para los orgullosos e inmoderados dirigentes religiosos de Israel. Escribas, fariseos, saduceos y sacerdotes. También era un reproche para la mayoría de personas que, a pesar de que tal vez no podían disfrutar los privilegios que tenían sus líderes, sin embargo los admiraban y anhelaban esas mismas ventajas. El propósito de Juan no era convertir a las personas en ermitañas o ascetas. No llamó a nadie, ni siquiera a sus discípulos, a que vivieran y se vestieran como él, pero en su forma de vivir era un dramático recordatorio de los muchos amores y placeres que impiden a las personas intercambiar sus propios caminos por los de Dios. El ministerio. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. El efecto inmediato de la predicación de Juan fue dramático. Acudían habitantes de la gran ciudad de Jerusalén, que estaban a una considerable distancia. Es más, venían de toda Judea y de toda la provincia de alrededor del Jordán. En otras palabras, asistían personas de todo el sur de Palestina, incluso de ambas riberas del río Jordán. Tal como más adelante Mateo informará en su evangelio, el pueblo reconoció a Juan como un profeta. Que aquellos judíos se sometieran a ser bautizados fue más que un poco significativo, porque esa no era una ceremonia tradicional judía. Se trataba de algo totalmente distinto de los lavamientos levíticos, que consistían en lavarse manos, pies y cabeza. Los esenios, un grupo de judíos ascetas que vivían en la orilla noroccidental del Mar Muerto, practicaban un tipo de lavado ceremonial que se parecía más al bautismo, pero tanto los lavados levíticos como los esenios eran repetitivos. Los de los esenios se realizaban varias veces al día o incluso cada hora. Representaban purificación repetida para el pecador arrepentido. Sin embargo, el lavado de Juan era por una sola vez. El único lavado de una sola vez que los judíos realizaban era para los gentiles y significaba su llegada como forasteros a la verdadera fe del judaísmo. Un judío que se sometiera a tal rito demostraba en realidad que era un forastero que buscaba entrar al pueblo de Dios. Una admisión sorprendente para un judío. Miembros de la raza escogida de Dios, descendientes de Abraham, herederos del pacto de Moisés, venían a Juan para ser bautizados como gentiles. Tal acto simbolizaba ante el mundo el hecho de que comprendían que su descendencia nacional y racial, o incluso su llamado como escogidos de Dios y pueblo del pacto, no podía salvarlos. Tenían que arrepentirse, abandonar el pecado y confiar en el Señor para salvación. Es por eso que el bautismo era un testimonio público en el que confesaban sus pecados. Ellos tenían que entrar al reino exactamente como los gentiles, por medio del arrepentimiento y la fe, lo cual incluía una admisión pública de pecados. Posteriores relatos en los evangelios nos muestran que muchos de esos actos de arrepentimiento debieron haber sido superficiales e hipócritas, porque pronto Juan perdió a muchos de sus seguidores, tal como Jesús en última instancia perdería la mayor parte de su popularidad. Pero las repercusiones del ministerio de Juan en el pueblo judío fueron profundas e inolvidables. El camino del rey se les había anunciado y no tenían excusa por no hallarse listos para la venida del Mesías. 6 aspectos demuestran la verdadera grandeza de Juan. Número 1. Estaba lleno y controlado por el Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Lucas 1:15. Número 2. Fue obediente a la palabra de Dios. Desde la infancia siguió la voluntad de Dios, de la que nunca dudó. Número 3. Mostraba autocontrol y no bebía vino ni sidra. En su comida, vestido y estilo de vida fue moderado y austero. Número 4. Era humilde. Su propósito era anunciar al rey, no actuar de modo real ni tomarse para sí ninguna de las prerrogativas del rey. Al hablar de Jesús, Juan declaró: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Marcos 1:7. Y en una ocasión posterior: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. Número 5.
predicó la palabra de Dios con valentía y fidelidad, haciéndola retumbar a través del desierto, mientras estuvo libre para predicar a todo aquel que quería escucharlo. Y número 6, por último, fue fiel en ganar personas para Cristo y en hacer que muchos de los hijos de Israel se convirtieran al Señor Dios de ellos. Juan está ante nosotros como un modelo para todos los que buscan la verdadera grandeza.